Aprendo en casa. Un programa del Ministerio de Educación. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Continuamos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de comunicación y lenguaje. Es por eso que hoy nos acompaña Mara Elisa Aguayo. Mara Elisa, bienvenida. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje y el subtema de la interpretación. Pero vamos a empezar un poquito a explicar qué es el lenguaje. Porque aparte es el idioma y aparte es el lenguaje. Por ejemplo, en Guatemala hablamos español. Pero por ejemplo, en Inglaterra hablan inglés. Ese es el idioma. Ahora, el lenguaje es la manera como yo me comunico dentro de mi idioma. Por ejemplo, el lenguaje corporal es una manera de comunicarme, ¿sí? Yo estoy, por ejemplo, no quiero algo y hago de esta manera, ¿sí? Entonces estoy expresándome aún sin hablar. Con nuestro cuerpo. Exactamente, con señas. O sea, no es exactamente el idioma, sino el mecanismo o el conjunto de signos que yo voy a utilizar para poderme expresar. Ahora bien, cuando nosotros nos estamos comunicando a través del lenguaje, tenemos que saber interpretar los mensajes, ¿sí? Ahora, eso de interpretar tiene mucho que ver cómo escribió o cómo habló, o cómo transmitió el mensaje la persona, tomando en cuenta que no solo estamos hablando de manera escrita, ¿verdad? Ajá. Sino también puede ser una manera oral o también a través de nuestro cuerpo. Bueno, aquí podemos ver dos vías. Primero, la persona que va a dar el mensaje, esa es una vía. Y la segunda vía es quién va a recibir el mensaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy dando un mensaje y espero que las personas que estén allá en casa puedan interpretar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Claro. Entonces, esas son las dos vías para que haya una comunicación. Y por eso es importante que el emisor, pues, transmita de buena manera el mensaje para que, pues, a quienes queremos que llegue el mensaje, pues lo pueda interpretar como nosotros queremos o deseamos transmitirlo. Exactamente, y eso del emisor tiene mucho que ver porque, primero, cuando yo soy el emisor y estoy tratando de explicar algo, tengo que pensar quién va a ser la persona que va a recibir ese mensaje, quién va a ser el receptor, ¿sí? Claro. Para que la persona lo pueda interpretar bien. Por ejemplo, si mi mensaje va a ir hacia una población de niños de 5 años, por ejemplo, yo no voy a utilizar la palabra absoluto, ¿sí? Claro, no van a entender. Sí, o voy a poner una cara muy seria y voy a estar rígida, sino mi público es diferente. Entonces, ¿qué va a hacer un niño de 5 años si me ve rígida, con el ceño fruncido? ¿Qué piensas tú que va a interpretar? Pues va a transmitir enojo o negatividad, ¿verdad? Exacto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy a ir a hablar con el presidente de la República? No me voy a estar carcajeando y hablándole como a niños pequeños. ¿Qué va a pensar el presidente? Que soy alguien informal, ¿ya? Entonces, el emisor tiene que pensar cuál va a ser su público. Y entonces, ya conforme él ya haya definido, ya puede expresarse. Ahora, vamos a la parte importante que es la interpretación. Y para yo interpretar, por ejemplo, si yo estoy leyendo algo, un libro, por así decirlo, un texto informativo, la prensa, un artículo en internet, cualquier cosa que yo esté viendo, o incluso un programa de televisión o una conversación como la que tenemos acá, cuando yo estoy interpretando, no puedo hacer o traer acá mis sentimientos, por ejemplo. Porque ¿qué pasa si yo estoy enojada y quiero interpretar algo? Se va a ver que está enojada, va a transmitir. Exacto. Eso. Entonces, cuando yo estoy interpretando un texto o la comunicación con otra persona, yo tengo que ser neutral, ¿sí? Claro. E incluso no puedo con mis opiniones. Por ejemplo, si yo estoy viendo un discurso en la televisión y estoy poniendo mucha atención, por ejemplo, están hablando de la desnutrición en un país X del mundo. Si yo al recibir ese mensaje coloco mis sentimientos, por ejemplo, yo que soy mamá,
Y entonces me pongo a pensar en los niños chiquitos y entonces empiezo a decir, ay no, esas mamás descuidadas, qué barbaridad. Pero es porque yo estoy interpretándolo con base a mis sentimientos, pero si yo lo interpreto de una manera neutral. Eso quiere decir, bueno, tal vez en ese país hay escasez de trabajo, las personas tienen pocas oportunidades, entonces la interpretación tiene que ser de una manera neutral, donde no incluya mis sentimientos, donde incluso también algo importante en la interpretación es el conocimiento previo que yo tengo para poder entender. Asimilar. Exacto, sí, porque el conocimiento previo también nos ayuda. Pero ¿qué pasa cuando no conocemos un tema? Entonces es ahí donde tiene que venir la parte neutral. Claro. Y de eso se trata la interpretación. Y ser un poco más flexibles en la comunicación, ¿verdad? Como usted dice, si nuestra comunicación va para o sea, identificar cuál es nuestro grupo objetivo, ¿verdad? Y también de la misma manera cuando queremos interpretar, pues tratar de tener esa empatía, de ponernos en los pies de los zapatos de los demás y poder entender bien qué mensaje quieren dar, o si somos nosotros emisores, qué mensaje queremos dar y a quiénes también, ¿verdad? Entonces, excelente. También hay que ser flexible al momento de nosotros comunicar o interpretar cualquier situación. Perfecto. Entonces yo terminaría diciendo que algo importante en la vida es saber comunicarse, ¿sí? Y que la manera en como yo o las otras personas van a interpretar mis mensajes depende mucho de cómo yo los voy a expresar, independientemente si lo hago escrito, oral, con mi cuerpo, con la mirada incluso, ¿verdad? Y algo bien importante a todos los que están en casa, recordemos que todos tenemos que hacer oír nuestra voz, más a los jóvenes que están ahí en casa, tenemos que expresarnos siempre de una manera fluida. Perfecto. Y ya para ir finalizando, ¿alguna recomendación, algún ejercicio que puedan hacer las personas que están en casa para ir trabajando el lenguaje, la interpretación y como decíamos, ¿verdad? Tratar de ser neutral al momento de recibir o dar la información? Un consejo importante, bueno, más bien dos, podría ser que tú enciendas el televisor. Ajá. Y coloques cualquiera de los canales. Y entonces, mejor si es una serie o una película. Y entonces trates de entender sin tener el contexto, que es lo que están tratando de explicar. Eso sería un ejercicio simple. Ahora, si ya lo hacemos de una manera formal, puede ser en una conversación, en un texto, escribiéndole a alguien en el teléfono, de esa manera. Perfecto, pues ahí está la recomendación. Yo también le tengo una recomendación. Y es que recordemos mantener una buena higiene. Ustedes en casa, al igual que nosotros, recuerden lavarse las manos constantemente. Traten de tener su lugar de trabajo y su espacio limpio y ordenado. Es así como llegamos al final del segmento de comunicación y lenguaje. Y ustedes, por favor, si no tienen necesidad de salir de casa, no lo hagan, por favor. Y recuerden que juntos saldremos adelante. ¿Sabías que Indonesia, un país asiático y multidiverso, posee 260 millones de habitantes? Esto lo sitúa como el cuarto país más poblado del mundo. Además de tener 3 zonas horarias distintas, es el país con el mayor número de musulmanes en su población. Bienvenido nuevamente a las cápsulas de matemática y hoy tenemos un tema muy importante que es la ecuación y las funciones logarítmicas y exponenciales. A lo largo de estos segmentos has aprendido muchas funciones y todas ellas tienen una aplicación a la vida real. Y las funciones logarítmicas y exponenciales no son la excepción. ¿Has escuchado muchas veces acerca de los terremotos? Estos se miden a través de funciones logarítmicas y exponenciales. Hoy juntos vamos a aprender cómo medir un terremoto a través de una función logarítmica. Sígueme, por favor. Un dato muy importante que quiero compartir contigo es que los instrumentos que se utilizan para medir los terremotos se llaman sismógrafos. La magnitud de estos terremotos y movimientos que pueda tener la Tierra son detectados a través de estos instrumentos. Utilizan logaritmos para poder calificar en qué escala están. Para poder calificar el movimiento de un terremoto se mide a través de una escala llamada Richter. Quiero compartirte algo. Los terremotos usualmente están catalogados de la escala 2 a la escala 10. Siendo 5 la escala para abajo, los terremotos no son tan graves. Únicamente mueven el suelo, pero no hacen daño severo. Aquellos que están clasificados en la escala de 5 a 7.9 son mucho más severos. Y no digamos aquellos que pasan de la escala de 8. Un dato muy curioso es que alrededor del mundo
el terremoto registrado más fuerte en la historia es de 9.5 y esto fue en 1960 en Valdivia, Chile. ¿Ahora estás listo? Toma tu cuaderno, toma un lapicero porque juntos vamos a practicar las ecuaciones logarítmicas y exponenciales para resolver un terremoto. Quiero que me sigas, por favor. Para la determinación de este problema, vamos a decir que la A es la medida de la amplitud de la onda del terremoto. Y esta A a la 0 es la amplitud de la onda más pequeña detectable en una onda estándar. Si recuerdas cuáles son los instrumentos que miden estos movimientos, son los sismógrafos. Entonces, esta es la amplitud de la onda más pequeña. Hoy vamos a tener una fórmula que podemos utilizar. ¿Qué es lo que necesitamos conocer en una escala? En la escala de Richter, entonces vamos a colocar en nuestra fórmula R. Utilizamos lo que nosotros necesitamos, que en este caso son los logaritmos, y para la A es la medida de la amplitud del movimiento del terremoto, y para la A0 es la onda más pequeña detectada. Te pido por favor que vayas a traer una calculadora porque juntos vamos a conocer cómo medir un terremoto. El problema, un terremoto se mide con una amplitud de 392 más grande que A a la 0. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿Cuál es la magnitud de este terremoto usando la escala de Richter? Ok, ahora lo que vamos a hacer es sustituir en esta fórmula lo que ya conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos de este problema? Que 392 es la amplitud de este terremoto. Por favor, entonces, ubiquémoslo acá, 392 y esta A0 siempre será una constante. Veamos simplificado cómo lo podemos hacer. 392 es la amplitud del terremoto y para A0 no tenemos ningún dato, así que la respuesta 392 dividido 1 es 392. Usa tu calculadora en este momento y saca logaritmo de 392, será igual a 2.59. Si tú puedes promediar conmigo, 2.59 es igual a 2.6. Respuesta, la magnitud de este terremoto está en la escala de Richter en un punto, 2.6. ¿Recuerdas qué terremotos no eran tan severos? De 5 para abajo. La función logarítmica es inversa a la función exponencial, en tanto que la función exponencial eleva todos sus números y la función logarítmica disminuye a su menor término. ¿Cómo lo representamos gráficamente? Gráficamente tenemos acá la función exponencial. Siempre tendrá una curva y la gráfica para la función logarítmica será una asíntota. ¿Ves? Matemáticas siempre se aplica a la vida real. Y en este momento aprendimos cómo medir un terremoto por medio del logaritmo. Recuerda algo muy importante. Tienes que desinfectarte las manos constantemente, hacerlo de una manera correcta, tratar de que todos en casa sigan tu ejemplo y recuerda, mantente en casa porque juntos saldremos adelante. Continuamos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de Ciencias Naturales, es por eso que hoy nos acompaña Otto Plato. Otto, bienvenido. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? Gracias, mi querido amigo. Fíjate que vamos a platicar acerca de lo que es la estructuración de la regla de llenado o regla de rayado para la configuración electrónica de los átomos según la estructura de la tabla periódica. Eso es lo que vamos a tratar en estos momentos. Está todo basado en nuestra tabla periódica. Definitivamente. Vamos a ver la estructuración del electrón como una capa en los subniveles de energía. Es a partir de ahí que se establece el modelo cuántico de la estructuración del átomo. Entonces, para recordar un poquito, ¿verdad? El subnivel S contiene o puede poseer 2 electrones en su nivel. El nivel P tiene hasta 6 electrones, o pueden haber hasta 6 electrones en ese subnivel. Y el nivel D tiene hasta 10 electrones en su nivel. Va incrementando dependiendo en qué nivel sea, si Definitivamente. P o D. Es como, digamos, una esfera, con otra esfera, con otra esfera, con otra esfera, ¿verdad? Y cada uno de los subniveles tiene una forma voluminosa.
Eso es lo que nos permite identificar las propiedades de la configuración electrónica. Entonces vamos a tener fundamentalmente dos cosas. Primero, el nivel de energía. El nivel lo vamos a encontrar a partir de los periodos en la estructuración de la tabla periódica. Entonces, el nivel 1, el nivel 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. Que en esta estructura serían estos números. Perfectamente. Ajá. Tenemos a partir los niveles del 1 hasta el 7. Del hidrógeno hasta el helio, del litio hasta el neón. Esos son los niveles de energía. ¿Estamos? Oh, perfecto. Entonces, vamos a ubicar la cantidad de electrones que pueda poseer el átomo en su corona o en sus orbitales de acuerdo a su número atómico. Oh, perfecto. ¿Estamos? Entonces, debe de tener tantas cargas positivas como cargas negativas el átomo. ¿Estamos? Las cargas positivas van a ser el protón y las cargas negativas el electrón, y se van a ubicar de la siguiente manera. Nivel de energía 1, subnivel S, 2 electrones. Ahí sería el nivel 1. Exactamente. ¿Estamos? Entonces, como es esférico, solo caben 2 electrones. La configuración entonces para el hidrógeno sería, como tiene el número 1, vamos a tomar solamente un electrón del primer subnivel. Entonces, si vemos nuestra tabla periódica, ahí va a aparecer esa configuración 1s1. S1 corresponde al electrón que posee el átomo en su corona o nube electrónica, ¿verdad? En el caso del helio, que sería el número 2, tendríamos en el subnivel 1, S y los 2 electrones completamente marcados. Oh, perfecto. Quiere decir que hasta ahí se completó la configuración de el primer subnivel. Oh, ¿Está? perfecto. Y así sucesivamente, o sea, por ejemplo, ya en el subnivel P, ya incrementa la cantidad. Vamos a ubicarnos. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos ahí el número 5. Quiere decir que tiene que tener 5 electrones. Y van sumando uno a uno, pero con una condición. No es ni vertical ni horizontal. Diagonal. Es diagonal. ¿Estamos? O sea, de arriba hacia abajo. Y no podemos llenar un nivel si un subnivel no está lleno No está anteriormente. completado. Oh, ¿Estamos? perfecto. O sea, tengo que completar el subnivel S para poder completar el siguiente nivel P o tomar electrones del nivel P. ¿Estamos? Ah, ok. Entonces veamos el número 5. Te lo voy a escribir por acá para que lo veamos de alguna manera. Entonces tengo boro, número 5. ¿Cuál sería su configuración electrónica? Según la estructura, 1s2 es el primero. Y sería Luego, 2s2. el 2s2. Y ahí llevaríamos 4. Ya van 4. Solo necesitamos Uno uno. más. Pero no podemos tomar el subnivel 3s2. Tocaría Tocaría 2p6. el 2p. Sería 2p1. Exactamente, porque solamente tomamos la cantidad necesaria Para completar. llegar a la cantidad necesaria de electrones, y esa sería la configuración que nosotros vamos a encontrar en las tablas periódicas. Así pues, y aquí completamos el número 5. El número 5, que es exactamente la cantidad de electrones del elemento boro, porque es el número 5. Oh, perfecto. Sí, pues, y con este diagrama nos podemos ir ayudando, porque por ejemplo acá terminamos ya nuestro nivel 1 con el subnivel S, y luego pues pasamos a este, y como usted decía, no podemos pasar al nivel 3 de una vez, sino que tenemos que empezar otra vez con el subnivel P, y ahí pues completar el número que nosotros necesitamos. Definitivamente. Y vamos viendo. Si fuera entonces el número 6, entonces sería P exponente 2. ¿Estamos? Si fuera el número 7, 8, 9. ¿Estamos? Hasta llegar a 10. Entonces la configuración del elemento neón sería 2, 4, más 6,
10. 10. Entonces, en Ahí la ya escala, podríamos. ahí usamos completamente Ajá. el llenado del subnivel P. Oh, ¿Estamos? perfecto. Sí, pues y así, si necesitamos después pasar hasta el subnivel D o F, pues igual irlo completando, pero tenemos que ir completando subnivel De por acuerdo subnivel. al subnivel. ¿Estamos? Oh, Pero aquí hay una recomendación bien especial. Ujú. Las estructuras de la tabla periódica, dependiendo de la casa editora o quien la emite, así es como van a ordenar ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de esta estructura que corresponde a los niveles D, Ujú. vamos a tener una dificultad, porque en muchas ocasiones las configuraciones no corresponden según la regla de llenado. Esto es porque las empresas o las casas editoras utilizan una estructura de orden alfabético. Sí, Entonces, pues, van por orden alfabético. D antes de P. Y según la estructura de la regla no puede ser así el subnivel. Hasta no completar el nivel P, no puedo podemos llegar pasar al nivel D. al D. ¿Estamos? Entonces, esas son recomendaciones que siempre las hago a mis estudiantes, porque cuando se les pide que encuentren una configuración, van a la tabla y cometen el grave error de copiarlo tal y como está Tal y la como tabla, está aquí. y al final no encuentran la configuración correcta, porque esto nos va a servir posteriormente para encontrar la ubicación de los números cuánticos. Oh, perfecto. Es decir, esta estructura no debe cambiar nunca. Esta es la que tenemos que mantener y siempre, pues, dependiendo de la tabla periódica que tengamos en casa, pues, ir identificando en realidad para que nos funcione como en realidad nos tiene que funcionar. en nuestro Definitivamente. diagrama. Entonces, esa es la idea fundamental de la estructura y la utilización de la regla de llenado. Ustedes en casa, al igual que nosotros, recuerde lavarse las manos constantemente y es así como llegamos al final del segmento de Ciencias Naturales. Y ustedes en casa, por favor, si no tienen necesidad de salir de casa, no lo hagan y recuerden que juntos saldremos adelante. Continuamos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora estamos en el segmento de educación musical. Es por eso que hoy nos acompaña el profesor Joel Juárez. Profe, bienvenido. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy? ¿Qué tal, André? Mucho gusto. Pues hoy vamos a platicar de la marimba. Realmente cómo fue que la marimba llegó hasta nuestras tierras y se manejan varias hipótesis, ¿no? Una de ellas es que viene de África, que venía con los esclavos cuando llegó a Guatemala y que aquí los indígenas pues tomaron la marimba y le hicieron modificaciones, ¿verdad? Cuando muy vino la marimba a Guatemala, lo que hicieron fue utilizarla más que todo en las áreas rurales, ahí fue donde tomaron la marimba. Pero la marimba no es como el que comúnmente vemos hoy. La marimba era O sea, de sí ha un tenido solo- sus modificaciones. Exacto. La marimba empezó con un solo teclado. De hecho, en los pueblos, las tradiciones, hay marimbas que se colocan en la cintura. Ah. Que en vez de las cajas de resonancia, los cajones que ustedes ven aquí Ajá. abajo, se utilizaban tecomates. En vez de esas cajas eran tecomates debajo de cada tecla. Entonces se colocaban aquí y se las amarraban. Se las ponían en el cuerpo. Y entonces venía el ejecutante, el músico, y empezaba a tocar la melodía, ¿verdad? Aparte de eso también existió lo que era la marimba, se hicieron una modificación y existió la marimba de arco. ¿Cuál era la marimba de arco? Era una marimba similar a estas, lo único que daba vuelta para arriba. Ah, Y o esa sea, tenía la que curva así utilizar para arriba. Y tenía que cargarlo para poder tocar las melodías. Esa era la otra técnica que utilizaron para la marimba. Ajá. Pero si te das cuenta, era una marimba de un solo teclado. Ujú. Era Así un como solo- esta. así solo como un esta. teclado. Exacto, pero ¿para qué lo utilizaban en los pueblos indígenas? Era más que todo para los rituales, para las tradiciones. ¿Y cuál era el ritmo tradicional que utilizaban? El son. El son. El son es un ritmo tradicional en Guatemala que la utilizan para ceremonias, para tradiciones, para eventos en los pueblos. De hecho, en algunos pueblos todavía se utiliza ese tipo de marimba de un solo teclado. En algunos pueblos en Guatemala. Más que todo en el occidente. Si uno va a los pueblos en occidente, se utiliza demasiada la marimba de un solo De teclado. un solo teclado. Ahora vemos cuál es la diferencia. Yo te voy a invitar a que agarres Ah, tus baquetas, perfecto. Me agarres tus parece. baquetas Ajá. y vamos a aprender el día de hoy el ritmo son. Entonces, el son es un ritmo. el son Ujú. es un ritmo, no es una canción. Ajá. Eso que quede claro, que el son no es una canción, sino es un ritmo que se utiliza en Guatemala como para identificarnos a nivel mundial. Oh, Ya, que perfecto. otros países lo estén tocando ya es Ujú. modalidad de ellos, pero
que realmente nació fue aquí en Guatemala. Sí, pues que nos identifica como chapines. Exacto. Entonces, las dos teclas que vas a tocar el día de hoy es esta y esta. Estas dos teclas. Y entonces vas a golpear una vez esta y dos veces esta. ¿Sí? Entonces, Ok. por ejemplo, yo voy a hacer... Y luego cambias de tecla para esta. Dos veces aquí, una aquí. Y eso Ok. es todo. Y ahí regresas al principio. Y Eso. se repite. Y ahí se repite otra vez. Ah, bueno. Intentémoslo, Vamos a Andrés, ver. intentémoslo. Eso. Excelente. Ujú. Ese es el ritmozón. Ese es el ritmozón. Que se utiliza prácticamente en las áreas rurales del país. Ajá. Ahora, y toca algo ahí y yo voy a Ujú. tocar algo aquí. Ok. Vamos, toca tú algo ahí. Y entonces uno dice, Ujú. ¡ala, qué bonito eso! Sí, la verdad que sí. Exacto. ¿Y eso qué es lo que hace? Ujú. Son danzas que se utilizaron y poco a poco fueron descubriendo ciertas melodías. Lo que hacían los compositores era tomar este teclado de uno solo y entonces creaban su propia música para ceremonias, como para matrimonios, como para danzas rituales que se utilizan en las áreas rurales. Quizás aquí en la capital no se utiliza bastante, pero en las Ajá. áreas rurales si uno viaja, Y lo utilizan bastante. lo utilizan bastante. De hecho, en las fiestas patronales uno Claro. puede encontrar las marimbas, pero más que todo en el occidente. En el oriente es poco que se mira, Ujú. en el norte es menos, y no digamos en la costa sur. En la costa sur es poco lo que se mira en marimba, en el occidente. De hecho, en el occidente existen bastantes fabricantes de marimba. Ujú. Ahí es donde la gente pues prácticamente va a encargar su marimba y va a realizar... Bajo ¿para qué? pedido. Exacto, bajo pedido. ¿Para Ujú. qué es esto? Para las tradiciones. De hecho, en el occidente hay sin fin de grupos musicales en marimba, o marimbas de concierto en el occidente. En la capital, gracias a Dios, ya poco a poco los establecimientos públicos, establecimientos privados, ya están teniendo su marimba. Ya ahora hasta existen festivales de marimba escolares. ¿Qué es lo que hace con esto? Que al joven lo motivan para tocar ese instrumento. Ese instrumento no es para personas ya grandes, no, es para jóvenes, para niños. Hoy en día hasta se están haciendo programas, se están haciendo hasta festivales para que todos aprendan a tocar ese instrumento. Claro, y disfrutar de este instrumento y también pues tomar en cuenta que es un símbolo patrio, ¿verdad? Exacto. Y darle la importancia que en realidad necesita. Usted lo mencionaba, que no es solo para grandes, ¿verdad? Tal vez los jóvenes están acostumbrados a que solo adultos mayores escuchen marimba, pero en realidad si escuchamos y analizamos las notas de una marimba, lo que nos deja pues es algo agradable para nosotros, y nosotros como jóvenes pues tratar de explotar el escuchar la marimba y el practicarla también, porque mire, yo un Sí. poquito y ya vamos ahí con ganas de querer seguir aprendiendo, ¿verdad? Exacto, exacto. Tú tienes el talento para seguir aprendiendo, no solo en esa posición, sino que aquí también para hacer melodías. No, Y es perfecto. así como vamos terminando ya este tema de lo que era la marimba de un solo teclado. Y cómo fue que llegamos a este punto, y es donde vamos a terminar con este tema. Perfecto, profe, muchísimas gracias. ¿Alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que están en casa? Simplemente que sigan disfrutando de la música, sigan, si tienen una marimba, pues sigan trabajando con la marimba. Si tienen una guitarra, pues sigan trabajando con su guitarra. Tienen una flauta, sigan haciendo música. Es más, si no tienen ningún instrumento, pueden cantar. Claro. Si uno puede cantar, puede hacer maravillas con la música. La música no debe dejar de existir en este universo. La música nos motiva, nos llena de alegría. Ese es el consejo que les doy a toda la juventud de hoy. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Es así como llegamos al final del segmento de educación musical. Mientras tanto, nosotros nos vamos a quedar tocando un poquito y ustedes en casa no le cambien, porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Hoy en el segmento de apoyo psicosocial nos acompaña la veterinaria Vanessa Granados. Vanessa, bienvenida. ¿Sobre qué tema vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre el bienestar animal y los valores ecológicos que se relacionan con el mismo. Totalmente, y es que pues en esta situación que estamos viviendo,
también es necesario el poder darle pues el tener una buena relación con nuestros animales y nuestras mascotas en casa, ¿verdad? Y también pues conmemorando la Semana del Medio Ambiente, también cómo se podría relacionar ese tema del cuidado de nuestras mascotas con el medio ambiente. Es más grande que eso, porque el cuidado de nuestras mascotas involucra la salud de las mismas. Y ya que sabemos que sin salud animal no hay salud humana y tampoco salud ambiental. Entonces la salud realmente es una sola, en la cual tenemos que asegurar la salud de los humanos, la salud de la ecología y la salud de los animales. O sea, se podría resumir esos 3 factores, porque al final de cuentas pues lo que vamos a ser beneficiados son todos, del medio ambiente, nosotros como seres humanos y también nuestras mascotas. Nuestras mascotas y también todos los demás animales, porque no solamente existen animales como mascotas, tenemos animales de compañía como son las mascotas, pero también tenemos animales que producen alimentos, tenemos animales de trabajo, tenemos animales en la investigación y en la docencia, en la asistencia social y en otras varias categorías, inclusive los animales exóticos o silvestres, que también no están en nuestro contacto, pero necesitamos asegurar su bienestar. O sea, al final de cuentas siempre vamos a necesitar del cuidado de los animales porque pues, nos benefician en muchos factores, ¿verdad? En estos momentos pues, de confinamiento donde estamos en casa mucho tiempo, ¿qué cuidado se le debería de dar, en este caso pues, a las mascotas, a los animales, para que pues darle tener una buena relación con nuestras mascotas y pues no perjudicarlos más en esta situación? Pues las mascotas realmente están contentas que estemos en la casa, así es que es probable que hemos tenido mucho más contacto con ellas. Pero para el cuidado de las mascotas en sí tenemos que pensar en el bienestar animal de las mascotas específicas, pero el bienestar animal realmente son 5 libertades o se compone de 5 libertades internacionalmente reconocidas también en Guatemala por la Ley de Protección y Bienestar Animal, y estas libertades nos dicen que el animal debe ser libre de hambre, desnutrición o malnutrición y sed. Debe ser libre de lesión y enfermedad, de incomodidades térmicas, de miedo, estrés y angustia y libre para poder expresar sus comportamientos naturales. Entonces, si nosotros tomamos estas 5 libertades y las traspolamos a lo que necesitan nuestros animales, también como los animales silvestres y todos los demás, pues vamos a asegurar su bienestar. Y supongamos que, pues, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros actuar en esos momentos donde tal vez, bueno, usted decía que los animales, pues, en estos momentos se sienten, están tranquilos, están a gustos porque están en casa, pero me imagino que, pues, obviamente los animales en algún momento necesitan salir de casa, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer nosotros para tratar de mantener el bienestar en nuestros animales y no perjudicarlos? Los animales necesitan ejercicio, ¿sí? Necesitan expresar sus comportamientos naturales, como le digo. Cuando hablamos de mascotas, hablamos principalmente de perros y de gatos, que son los más reconocidos, digamos, como compañía. Y los perros pues sí necesitan, dependiendo de la raza, el tamaño y el espacio que tengan, algún tipo de ejercicio, por el cual sí necesitamos tener alguna actividad con ellos, ya sea juego de pelota, etcétera. También con las salidas para hacer sus necesidades, pues sí se recomienda salir unos 20 minutos con ellos a lugares cercanos y luego al regresar pues lavar sus patas con agua y jabón, como lo haríamos con nuestras manos, sin utilizar productos que puedan irritarles, como por ejemplo alcohol o alcohol gel, porque ni modo, pues ellos tienen, sus patas son un poco sensibles, entonces con agua y jabón es más que suficiente. Con los gatos que no salen de casa siempre van a vivir más y van a tener una mejor salud. Entonces se recomienda muchísimo la castración de los gatos y se recomienda para evitar estas salidas y estas escapadas, también de los perros para controlar las poblaciones y mantener a los gatos adentro de la casa. Desde pequeños es mucho más fácil acostumbrarlos y para eso pues se va a necesitar hacer un enriquecimiento ambiental que va a ser cómo los gatos se van a distraer. Les gustan las cosas altas, los árboles de gato, los juegos, los percheros y los lugares donde puedan ver por las ventanas. Entonces hay muchísimas cosas que podemos hacer para permitir que los animales tengan sus comportamientos naturales, como es una de sus libertades, y conociendo
cómo son estos comportamientos naturales, vamos a poder ayudarles a que estén en mejor bienestar. Y bastante interesante lo que mencionaba de los derechos que tienen los animales también. ¿Y hay alguna ley o algo que aquí en Guatemala que apoye el bienestar en nuestros animales? Claro, existe la Ley de Protección y Bienestar Animal, que fue pasada por acuerdo ministerial en el año 2017 en Guatemala y es de observancia nacional. Y en esta se basan los 5 libertades de las cuales hemos estado platicando, y también divide a los animales en los grupos que les mencioné. Los grupos de animales de compañía, animales de asistencia social, de trabajo, de investigación y docencia, exóticos o silvestres. Y debido a que aunque 5 libertades engloban todas sus necesidades específicas van a cambiar. No es lo mismo asegurar el bienestar de un perro que, por ejemplo, de un caballo, ¿sí? O de un cerdo, un animal de producción, o incluso de un animal silvestre, en el cual yo, para asegurar su bienestar, debo asegurar el bienestar ecológico de donde se mantiene. Sí, pues en este caso se podría decir cuidar el medio ambiente, no contaminar, no dañar el hábitat de estos animales y pues dejarlos en total libertad sin afectarles bajo ningún sentido. Claro, el tráfico de vida silvestre, que es algo que es un problema muy grande nacional e internacionalmente, ¿verdad? En todas partes pasa. Y ahorita pues con esto que está pasando nos está dando una lección muy grande de repensar cómo nosotros nos involucramos en la vida de los animales y cómo pues cumplimos con los valores que nos van a permitir tener un mejor desempeño como seres humanos dentro de la ecología. Totalmente, esa es la relación que le podríamos dar entonces al cuidado de los animales en relación con el medio ambiente y el beneficio para todos, ¿verdad? Como seres vivos en este planeta que debemos cuidar para poder mantener nuestra vida por bastante tiempo más, ¿verdad? Exactamente, somos parte de una naturaleza, no está aquí solo para servirnos, sino está aquí para todos. Tenemos que cuidarla y garantizando el cuidado del ambiente y garantizando el cumplimiento de las leyes que protegen el medio ambiente y el bienestar animal, también aportamos muchísimo a la salud de los ecosistemas y a la salud humana. Totalmente, licenciada. Muchísimas gracias por todo lo que venimos a platicar, bueno, lo que nos vino a contar usted y a explicar muchas situaciones que posiblemente pues muchas personas tienen esa complicación en su cabeza de no saber cómo hacer con sus mascotas, con sus animales. Ya lo decía usted, pueden ser mascotas de casa o también pues animales que nos sirven de producción también para poder vivir, ¿verdad? Y ya para finalizar yo la quiero invitar, por favor, porque recordemos mantener una buena higiene. Licenciada, ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que nos ven desde casa? Claro, quisiera contarles que tenemos una ley de bienestar animal y de protección al bienestar animal, por lo cual necesitamos como buenos ciudadanos enterarnos sobre ella. Contamos también con una unidad de bienestar animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que está a las órdenes en Facebook y también en página web para que todos podamos enterarnos. Ahí en esta página de la Unidad de Bienestar Animal contamos con 4 módulos de aprendizaje para el bienestar animal. Son módulos interactivos y los invitamos a todos a participar en ellos. Totalmente, en pantalla van a estar apareciendo la dirección para que pues la gente pueda ingresar y ver toda la información, ampliar un poquito más sobre lo que usted nos vino a contar el día de hoy. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial y ustedes por favor permanezcan en casa y recuerden que juntos saldremos adelante. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a su espacio Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar sobre la habilidad del equilibrio basándonos en juegos populares. Como siempre vamos a iniciar con nuestro calentamiento, pero déjenme decirles que como ustedes están en casa, van a llevar a cabo su calentamiento sin la mascarilla. Yo como me encuentro fuera de casa, pues la estoy utilizando. Así que vamos a arrancar con una dinámica. La dinámica se llama el baile del movimiento. Presten mucha atención. Y dice así: yo tengo un cuerpo y me voy a mover. Me voy a mover, me voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. Empezamos. Un hombro, mueve el otro hombro, mueve los 2 hombros así. Ahora, rodilla, la otra rodilla, mueve las 2 rodillas así. Ahora, tobillos, mueve los tobillos, los muévelo así.
El otro tobillo, mueve el tobillo, muévelo así. Saltando, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Desde la cabeza hasta los pies. Eso, muy bien. Ahora vamos a continuar. Como les dije al principio, hoy vamos a trabajar lo que es el equilibrio. El equilibrio es una habilidad motriz que nos ayuda a asumir una posición en forma estable y evitar que nos tambaleemos. Vamos a iniciar, por ejemplo, con el equilibrio estático. El equilibrio estático es cuando tú haces movimiento y te mantienes sobre una posición sin moverte. Puedes hacer equilibrio con el pie izquierdo, con el pie derecho, hacer equilibrio manteniéndote con los talones, con la punta de los pies. También puedes usar las manos, 2 manos en el suelo y un pie o acá, cambiamos y mantienes el equilibrio. También puedes combinar el equilibrio con el salto, puedes saltar, dar un giro y te mantienes en posición de avioncito. Si te das cuenta, yo estoy estable en una posición. El día de hoy vamos a hacer 2 juegos populares. De este lado tenemos el juego que se llama la rayuela. Si se dan cuenta, yo estoy utilizando una cinta. También pueden utilizar masking o utilizar yeso. Y ya tengo 5 saquitos. También tengo unas pelotitas que hice con papel. ¿En qué consiste el juego? Yo me tengo que desplazar en los cuadros que están vacíos. Y cuando llegue aquí al número 1, voy a agarrar la pelotita, salto y al llegar al último cuadrito la tengo que ensartar en la cubeta azul. Vamos con el ejemplo. Empiezo acá, no puedo machucar, voy, eso, y lanzamos al 5. Muy bien. El siguiente juego se llama el caracol. Te explico. Aquí hay 10 cuadros en forma de caracol. Tenemos que saltar de ida y de regreso. Pero de ida lo vamos a hacer con un pie, puede ser el derecho, y de regreso con el otro pie. ¿En qué consiste el juego? No puedes machucar las líneas de la orilla, porque si lo machucas, ya perdiste tu turno. Entonces, en este juego puedes practicarlo con 2 o 3 personas más. Cuando puedas realizar el recorrido completo, sin machucar ninguna línea, puedes escoger un cuadro. Para escoger el cuadro, vamos a agarrar el saquito o la pelotita de papel y la vamos a poner en el cuadro. Eso significa que cuando le toque a la otra persona saltar, no puede machucar el cuadro. Hagamos un ejemplo. A ver cómo sale. Pie derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy de regreso con el otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, como yo hice mi recorrido completo, yo tengo derecho a escoger un cuadro. Vamos a ver, voy a escoger el número 3. Ahora va a ser el turno de mi otro compañero. Y cuando salte, no puede machucar el 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy de regreso. Saben que el 3 no se puede. Y 10. Muy bien, ahora para concluir con la actividad, podemos hacer un reto en familia. Por ejemplo, alguien que tenga yeso en casa puede dibujar las flechas en diferentes direcciones. Pueden ser 2 flechas hacia el frente, una flecha hacia el frente, 2 flechas hacia la derecha, una hacia el frente, una hacia la izquierda, 2 flechas al frente y terminamos con una al frente. ¿Cuál es el reto? Vamos a ver quién puede realizar el recorrido sin confundirse. Recuérdense que vamos a trabajar el equilibrio dinámico
Estático empezamos acá cuando haya solo una flecha y el dinámico cuando vayamos avanzando. Entonces iniciamos. Y así cada quien puede ir creando sus propias flechas en casa. Muy bien, después de haber realizado la actividad principal, es necesario realizar la vuelta a la calma. Así que vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento. Pero vamos a iniciar acá. Podemos aplicar también lo que es el equilibrio con la punta de los pies. Respiramos. 1. Ahora, separamos acá. Nos inclinamos hacia un lado. 1. Cambiamos hacia el otro lado. Ahora aquí cambiamos de posición. Adelante, flexionamos y atrás estiramos. Respiramos. 1. Cambiamos de pierna. Nuevamente. Recuérdense, chicos, es importante después de realizar la actividad física tomar agua pura. Y sobre todo después, lavarse bien las manos con agua y con jabón. Eso es necesario hacerlo frecuentemente. Recuerden, no salgamos de casa, pero si hay necesidad de salir, hay que utilizar la mascarilla. Es importante que sigamos las instrucciones que nos va a favorecer para salir adelante de esta situación. Y recuérdense que es importante quedarse en casa. Hasta la próxima, chicos. Aprendo en casa. Un programa del Ministerio de Educación.